Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos, ya saben, en la Juega Financiera Entrenamiento de Bolsillo, donde vamos a aprender muchísimo en todos los programas, de manera muy amena y con expertos siempre. ¿Cómo te va, querida Nedi? A mí muy bien, Gaby, y encantada con el programa de hoy, que hace mucho no tocábamos cosas de ética con Héctor Torres, que tantas veces ha venido. Héctor, muchas gracias por estar aquí hoy con un pupilo tuyo, que está padrísimo que los invites, que les compartas este tipo de experiencias. Hatzel Gómez, muchas gracias a ambos por estar aquí hablando de las limitantes en el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, ni más ni menos. Sus temas favoritos. Ay, está fuerte hoy. Así es. Pues ya saben, nos gusta empezar siempre de la misma manera. Esto es con una autopresentación de nuestros invitados. Decimos que es para que ustedes platiquen lo que quieran y callen lo que quieran. Entonces, Héctor, tú que ya tienes práctica, dinos, ¿quién es Héctor Torres en tus propias palabras? Muy bien, pues evidentemente yo soy Héctor Torres Sánchez, soy pues un invitado y me da muchísimo gusto estar con ustedes cuando tengo el placer de que me inviten. Ya tenemos algunos años compartiendo este espacio y precisamente hablando de temas de ética o como en este caso relacionados con la corrupción. Yo pues de formación universitaria soy licenciado en contaduría. Tengo participando en el Colegio de Contadores muchísimos años, en diferentes comisiones, siempre es un gusto. Ahí tuve el gusto de conocerlos a ustedes. Y en esa idea de difundir temas que tienen que ver con corrupción y el combate a la corrupción y con temas de ética, es que estamos acá. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti nuevamente. Y Hatzel, es tu turno. En tus propias palabras, ¿quién es Hatzel Gómez? Claro que sí, doctoras. Muy buenos días, jugadores. Es para mí un gusto estar de nueva cuenta en este programa. Es mi segunda participación y realmente me siento muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes y con los jugadores que nos escuchan. Mi nombre es Hatzel Misael Gómez Sandoval. Soy licenciado en Contaduría por la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Ecatepec. Dentro del Colegio de Contadores Públicos de México, fui asesor e integrante del Comité de Integración de Contadores Universitarios. Fui vicepresidente de la Comisión Universitaria de Ética y actualmente soy integrante de la Comisión de Ética y Responsabilidad Profesional. Un gusto, doctoras. Oye, entonces, ya terminaste, ya no estás de estudiante. No, doctora, el año pasado justamente concluí mis estudios y si acaso 5 meses posterior me titulé. Hatzel, muchas felicidades. ¡Felicidades! Cuando viniste eras alumno, todavía eras integrante del SICU, compartiste la mesa con 2 compañeros más, algo así, además de Héctor, y está padrísimo ahora ya tenerte como colega y pues como experto y como miembro de la Comisión de Ética también. Y tan joven y tan comprometido, además, de verdad, me quito el sombrero. O sea, así necesitamos profesionistas comprometidos desde jóvenes. Hatzel, gracias por aceptar la invitación. Y si nos seguimos echándote flores, nunca vamos a, porque además la plática de hoy con ustedes, yo sé que es muy amena y larga, ¿no, Nedi? Sí, exacto. Y bueno, aunque realmente nuestro objetivo, o mejor dicho, tu objetivo, Héctor y Hatzel, siempre ha sido estar en contra de la corrupción y a favor de la ética, pues siempre hay que empezar con la definición de la corrupción. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con quien guste definiendo qué es la corrupción? Claro que sí, para esta definición. A mí me gusta abordarla, manejarla de 2 diferentes aspectos. De acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción, jugadores, se le va a entender como el abuso del cargo para obtener un beneficio indebido. Entonces nosotros cuando escuchamos esta definición es imposible no asimilarla con la parte gubernamental o política. Y de hecho los indicadores de los que en esta mañana vamos a estar hablando están enfocados a esa parte gubernamental.
pero es importante resaltar que cualquier persona, no importa si trabaja en el área pública o no, puede cometer actos de corrupción. Y esto nos lleva a una definición más amplia. Si nosotros buscamos la definición en el diccionario, vamos a encontrar que es hacer una cosa moralmente mala. Y alejado de la parte moralística de esta definición, hacer una cosa moralmente mala significa que nosotros dañemos a terceras personas. Entonces, un ejemplo muy sencillo de los muchos que hoy vamos a estar hablando es nosotros como mexicanos tenemos el derecho a gozar de los espacios públicos. Díganme quién de ustedes no ha visto un local, un negocio que se adueñe de las banquetas, o los taxistas igual manera se adueñan de las vialidades. Y cuidado si tú te acerques a estacionar tu vehículo, porque enseguida te quieren agredir. Entonces, estas personas que están privatizando ese espacio, jugadores, están afectando a personas, están afectando a un tercero. Entonces, como les decía hace un momento, los indicadores de los que vamos a estar hablando se enfocan en la parte gubernamental. Sin embargo, cualquier persona, sin importar el ámbito social en el que se desarrolle, puede ser partícipe de esa corrupción. ¡Guau! Me dejaste helada porque además tienes toda la razón. O sea, hoy vamos a enfocarnos al área gubernamental, a esa primer definición, Hatzel, que das como el abuso del cargo para obtener un beneficio propio, pero en realidad cualquier persona que haga algo contra la moral está actuando en favor de la corrupción. Es correcto. Buenísimo, qué interesante. Y a ver, ahorita que mencionaban todo esto de qué es la corrupción, ya sea cualquiera de los dos, Héctor o Hatzel, ya saben, la verdad es que cuando Ned y yo empezamos a platicar un poco acerca de lo que íbamos a ver hoy con ustedes, decíamos que esto de la corrupción, pues se oye muchísimo, todo mundo lo ve a lo mejor como tema del día a día, pero si quieren empezamos un poquito más atrás de que lo veamos nada más así como que es parte del gobierno. Primero que nada, la corrupción se aprende, se vive en el día a día, lo traemos en la familia. Pues, ¿de dónde viene esta corrupción? Si quieren empezamos por ahí, es de los mexicanos, porque ya lo traemos en la sangre. ¡Qué fuerte! Sí. Sí, aquí hay un aspecto que es muy relevante comentar. El sexenio pasado, en alguna declaración a propósito precisamente de los indicadores que hablaban de corrupción sobre el país, el presidente de la República comentó que la corrupción en México era un problema cultural. Uh-huh. Y fue muy criticado, fue muy atacado por esa declaración. Sin embargo, si tomamos en cuenta que la cultura es el conjunto de hábitos, el conjunto de costumbres que un núcleo social reproduce en un lapso de tiempo determinado, entonces estaríamos diciendo que efectivamente la corrupción en México es una cuestión cultural, porque lamentablemente, como bien comentaba hace un momento el contador Hatzel, jugadores, el hecho de que en México se presenten tan elevados niveles de corrupción ha permeado en incrementar el estado de la ilegalidad. Es decir, ha debilitado el Estado de Derecho porque de muchas formas ha permitido que se vulneren las leyes que son el medio que los países democráticos se dan para poder permitir la convivencia social. Entonces, en todos los países y en toda la historia de la humanidad, en todas las latitudes del mundo, se ha presentado la corrupción siempre. El problema es cuando llega a ser de una dimensión tal que vulnera mucho más allá el Estado de Derecho y debilita la fuerza institucional, debilita el esquema de legalidad, debilita en todos los aspectos las formas que los propios pueblos se han dado para permitir su convivencia. Entonces, evidentemente, no podemos decir que México es por cuestiones de su historia o de su evolución, es un país que siempre ha sido corrupto. No,
más bien estamos transitando en una época donde se ha generalizado la ilegalidad, que seguramente tuvo un origen importante en la corrupción, y entonces, pues como su nombre lo dice, se ha corrompido el sistema. Sí. En un aspecto mucho más amplio que pensar solamente en la corrupción gubernamental. Por eso es muy importante esa segunda definición que nos comentaba el contador Hatzel Jugadores. La corrupción ha trascendido la esfera de aquello que entendemos como gubernamental. Y entonces tendemos, o como sociedad, incluso cuando llevamos este tipo de pláticas a las universidades, nos damos cuenta cuando las personas que nos escuchan identifican que esas cosas a las que estamos acostumbrados no debieran de ser, no debieran de presentarse, debieran ser distintas, pero las vemos tan cotidianas, tan normales, que pensamos que así es, cuando en realidad sería exactamente lo contrario. Claro, no debería de ser así. Héctor, pero entonces, en el sexenio pasado se habló de que esta corrupción era algo cultural en México. Pues realmente, si ves la definición como tal, sí, puede ser que ahorita la corrupción sea parte de la cultura, pero no viene del sexenio pasado, viene de mucho tiempo atrás, ¿cierto? Sí, por supuesto. La corrupción tiene, de hecho, si analizamos el devenir histórico contemporáneo, encontramos muchos de sus orígenes en aquello que identificamos como el proceso de Revolución Mexicana, que para algunos historiadores incluso no fue necesariamente una revolución, sino más bien un conjunto de ejércitos irregulares que desde el norte, desde el sur, comenzaron a combatir a un gobierno con posturas, con ideales ni siquiera homogéneos, cada uno con su propia agenda, y que fueron generando una serie de prácticas que generaron, más bien que provocaron, pues prácticamente el rompimiento del Estado de Derecho. De ahí vienen prácticas, por ejemplo, como carrancear. Carrancear ahora por ejemplo, es asumir que alguien en un cargo público roba cosas. Carrancear se refería en aquel tiempo a los integrantes del ejército constitucionalista que prácticamente a los lugares donde llegaban arrasaban con lo que encontraban en las haciendas, en las tiendas, incluso en las personas. Y entonces se le llamaba a eso carrancear. Bueno, pues si vemos ese término, prácticamente se mantiene vigente y se lleva ahora a la administración pública y se dice que alguien que está en un cargo público pues llega a carrancear. Pero ahí está uno de los orígenes. Igual pasaba con el Ejército del Sur, igual pasó con esos cambios que hubo en el proceso de gobiernos de generales, de militares en México. Después llegan los gobiernos civiles, y prácticamente hay anécdotas en libros que tratan sobre el asunto, que refieren aspectos particulares de cada sexenio. Por ejemplo, en el sexenio de Miguel Alemán, que fue el primer presidente civil, le llamaban a sus amigos los tan prontistas. ¿Por qué tan prontistas? Porque tan pronto llegaban a un cargo público se hacían millonarios. Entonces, ya transitamos de los gobiernos militares a los civiles y se empieza a presentar ese fenómeno que prácticamente en cada sexenio hasta la década de los 80s prácticamente se repetía, pero con un acuerdo no escrito de que había cambio de presidente, aunque fuera de un solo partido, pero el grupo político que llegaba al poder iba cambiando. Cosa que se modificó con Echeverría y con López Portillo, donde prácticamente eso no sucede y empieza a amplificarse ese fenómeno de la corrupción, porque entonces permanecen más tiempo en funciones aquellos que eran parte de sus grupos políticos. Y bueno, si a eso le agregamos los problemas derivados o que se generaron a partir de un
partido político único, a partir de elecciones que no eran elecciones propiamente, que eran cualquier cosa, una simulación prácticamente, y que llevó a la alternancia democrática que se presenta en el año 2000, donde primero surge una alternancia democrática contra una debilidad institucional, es decir, instituciones fuertes que pudieran combatir la corrupción, y entonces surge la competitividad política que prácticamente hace que cambien de partido, cambien de colores los gobernantes sin tener los controles, las medidas de fiscalización adecuadas, lo que aumenta la corrupción, porque ahora las elecciones tienen que ganarse con dinero. Qué triste lo que dices. Imagínate que tu apellido se ha usado Sí, para algo tan triste. como un sinónimo de algo negativo, de algo de abuso de poder para favorecer tu economía. Me da miedo hacer otra pregunta porque estamos a 1 minuto del corte, pero pues vamos haciendo la pregunta, aunque no nos la contesten, de si esto es cultural y lleva mucho tiempo volverse tan corrupto, pues tampoco se puede acabar de la noche a la mañana. Entonces, pues ahorita que regresemos del corte, ¿qué les parece si nos dicen qué opinan de este gobierno que dice que ya no hay corrupción? O si no vamos, si se puede acabar con ella o no. Entonces, vamos bien. Bueno, hay mucho de dónde cortar, así que jugadores, ya saben, estamos en la jugada financiera, entrenamiento bolsillo, 1670 de AM. Aquí estamos con grandes invitados que son el contador Héctor Torres y el contador también Hatzel. Entonces, no se vayan, no tardamos nada, nadita. Jugadores, muchísimas gracias por seguir aquí en la jugada financiera Entrenamiento de Bolsillo. Hoy hablando de esto que son las limitantes en el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción con Héctor Torres y con Hatzel Gómez. Quedándonos el corte pasado hablando de que la corrupción para formarse lleva muchos años, que en México pues así ha sido, a punto tal de ya considerarse algo cultural, y que en este sexenio, de repente las personas al poder dicen que ya no hay corrupción. ¿Qué opinan de eso? Claro que sí, jugadores. En esta parte, antes de dar respuesta, me gustaría indicar o mencionarles que en temas de corrupción no es un tema de actualidad, ya lo hemos comentado, sino ya tiene varios años. En caso particular, llevo alrededor de 2 años hablando y platicando acerca de este tema. Y también es importante decir que no estoy en contra de algún partido político o de alguna persona en particular. Pero algo que sí he visto, he escuchado, es un mensaje erróneo por parte de nuestro presidente. Él ha dicho no solo una vez, sino varias veces que en México ya no hay corrupción. Incluso ha ondeado un pañuelo blanco en sus famosas conferencias mañaneras y ha dicho este mensaje. Entonces, imaginemos a la parte de los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción, escuchar este mensaje por parte de nuestro presidente. Entonces, sin duda alguna es un mensaje erróneo. Vamos a estar platicando de la calificación que obtiene México en diversos indicadores. El mensaje que realmente deberíamos estar escuchando de nuestro presidente, jugadores, es aceptar que en México hay corrupción y buscar las soluciones. Hace un momento también nos compartían las doctoras si la corrupción no se acaba de la noche en la mañana. De eso estamos conscientes plenamente, pero igual sabemos que el cambio empieza por nosotros mismos y que ese cambio, pensemos en nuestra descendencia, en nuestros hijos. Queremos un México mejor para nuestros descendientes, y por supuesto que hay una esperanza en ese cambio, que sabemos que no será de la noche a la mañana, pero creemos firmemente en él, y ese cambio empieza por nosotros y hoy mismo, jugadores. Y porque las autoridades lo acepten, porque si no lo aceptan pueden estar pensando
o ya le vimos la cara y cree que no hay corrupción, o es un mentiroso, ¿no? O nuestras autoridades mienten. Sí, efectivamente, es precisamente por eso que consideramos que el mensaje es, por decirlo menos, pues impreciso, porque hay que recordar que este gobierno, una de las razones que lo llevan al poder es la bandera que enarboló tan importante de eliminar la corrupción. Entonces, la corrupción no se elimina por decreto. Es decir, podrá ser una muy buena intención, podrá ser una muy buena idea, pero no se puede asumir que no hay corrupción simplemente porque yo lo digo. No. Tiene que haber evidencia de que eso es así. Y la verdad es que lamentablemente no encontramos eso en los datos que vamos a comentar ahorita. Pero, y entonces, a ver, si quieren, bueno, antes de que nos empiecen a mencionar todos estos datos que son muy interesantes y que nos sirve para darnos una buena idea, porque, bueno, ustedes mejor que nadie lo saben como contadores, los números son muy fríos y eso nos ayuda a verlo de una forma más objetiva todo, ¿no? Como que si tenemos comparativo o tenemos algo tan crudo y que no tiene nada que ver aquí la intención o el valor que le pueda dar cada uno, yo creo que cambia mucho si empezamos, si quieren, con estos números, y ahorita regreso a preguntarles algo más de lo que estábamos hablando anteriormente, pero sí que es ahorita que mencionaste un poco de estos índices, Héctor, adelante. Nada más me gustaría hacer un paréntesis. Hablando de que no se termina la corrupción de un día para otro, efectivamente, y de hecho, jugadores, uno que ya ha vivido un poquito más de años, podemos ver que desde la década de los 80 hay esfuerzos institucionales que se crearon para combatir la corrupción. Precisamente en la década de los 80 se crea la SECODAM, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que tenía como uno de los propósitos poder ser un ente fiscalizador de la función de los servidores públicos que pudiera tender a modificar o a combatir o a atacar los actos de corrupción. Entonces, ya había una instancia, estamos hablando de hace 42 años. Después, seguramente ustedes recuerdan, en la década, después esa secretaría fue cambiando de nombre. Después, hasta llegar a ser ahora lo que es la Secretaría de la Función Pública. Pero antes tuvo dos nombres por lo menos. Se creó también en la década a principios de este siglo, el Instituto Federal de Acceso a la Información, que también iba a ser una medida o un medio para poder transparentar la función pública. Y tan fue eficiente que fue el medio que permitió, por ejemplo, conocer el Toallas Gate de Vicente Fox, si ustedes recordarán. Bueno, entonces, sí ha habido esfuerzos que se han hecho, por lo menos en los últimos 40 años. El problema que se identifica ahí es que fueron esfuerzos a través de entidades aisladas. Y lo que se hizo en el año 2015 fue crear ya un sistema que conectaba a diversos organismos para poder formar un sistema y como sistema responder de manera más eficiente a los actos de corrupción, cosa que en otros países del mundo ha funcionado bastante bien. Es una experiencia internacional que hacerle frente a los actos de corrupción a través de un esfuerzo interinstitucional es de las formas más eficientes. Pero ahorita vamos a encontrar cuáles han sido las razones que a 5 años de la creación, bueno, a 7 años de la creación constitucional del sistema, los resultados que se tienen no son los mejores. Pero vamos a comenzar a hablar de los indicadores. Hablando de esos resultados, Gaby, perdón. Adelante, no, Nadia, ahorita pregunto. Hablemos de esos resultados. En México, ¿cuáles son los resultados de las evaluaciones que se hacen a nivel de corrupción? Pero, si quieres, antes de eso, ¿quién hace estas evaluaciones? ¿El mismo organismo?
por ejemplo, estos números de dónde se desprenden, como para saber si son confiables o no. Muy bien. Buen punto. Claro que sí. Hetzel se ríe, me encanta. Vamos a comenzar con la parte fría, como bien lo comentaban, doctoras, los números. Todos estos indicadores son emitidos por organismos, tanto a nivel internacional como regional, y del primero que vamos a estar hablando es del que emite Transparencia Internacional. Es una organización no gubernamental y emite el IPC, es el Índice de Percepción de la Corrupción. ¿Cómo funciona este indicador? Básicamente evalúa a 180 países jugadores en una escala del 0 al 100. Cuando un país tiene una calificación cercana al 100, quiere decir que es un país con bajos niveles de corrupción. El contraste, el número 0, quiere decir que es un país con altos niveles de corrupción. Además de asignarle una calificación, también les asigna un ranking o una posición a estos países. En el año 2021, la calificación de México, parece increíble, pero es cierto, fue de 31 sobre 100. O sea, prácticamente reprobamos en este indicador. Pero, ¿qué ha pasado a lo largo de los años en que se emite? Transparencia Internacional publica este indicador a partir de 1993. Sin embargo, México aparece en la lista a partir del año de 1995. En todos los años, jugadores, México ha reprobado, no ha alcanzado una calificación de 40. Todos los años estamos reprobados y repitiendo ese mismo examen. La mejor calificación que obtuvo México sucedió en el año 2001, con una calificación de 37. La peor calificación en 1997, con una calificación de 27. Entonces, si nosotros recordamos que en este año la calificación fue de 31, prácticamente estamos más cerca de repetir la peor calificación que la mejor. Entonces, imaginemos la posición en la que se encuentra México. Y un dato importante, hace un momento les decía que también Transparencia publica el ranking o lugar que ocupa cada país. En el año 2018, México ocupaba el lugar 138. Para 2020, México ocupó el lugar 124. Y justamente en el año 2021, en la página web de la Secretaría de la Función Pública, veíamos una nota que hacía referencia a que México escalaba 14 posiciones en cuanto al combate a la corrupción. Entonces, como se los comenté hace un momento, 2018 nuestro lugar era el 138, 2020 el 124, aquí se ven esas 14 posiciones. Sin embargo, la calificación que obtenía México en el año 2018, jugadores, era de 28. Para 2020, de 31. Prácticamente avanzó 3 décimas en su calificación. Entonces, si nosotros lo llevamos a cabo a un ejemplo más sencillo, por ejemplo, en la escuela, si nosotros en el primer parcial obtenemos una calificación de 2.8 y en el segundo parcial una calificación de 3.1, seguimos reprobados. Entonces, realmente, ¿cuál es ese avance? Y quiero decirles igual, jugadores, que esa posición no solo depende de la calificación, sino también del movimiento de los otros países. Por ejemplo, en el 2018, seguimos con este ejemplo, México ocupando el lugar 138. Si en el siguiente año países que estaban por encima de México disminuyen su calificación y México mantiene esa misma, van a hacer que México suba lugares. Sucede lo mismo a la inversa. México mantiene su calificación y los países que estaban por debajo de él elevan esa calificación, van a hacer que México se desplace lugares. Entonces, realmente el ranking no es significativo si México no incrementa su calificación, jugadores. Eso es realmente lo importante y lo que debería de estar resaltando la parte del gobierno, no las posiciones, porque como lo comentamos hace un momento, no es un valor significativo, como lo es el IPC. Oye, Excel, y una pregunta, ahorita que dices todo esto de estos índices, me viene a la mente, cuando hacen esta evaluación, ¿cómo qué tipo de parámetros toman para que nos demos una idea de este 28 y este 31 que están reflejando? Porque a lo mejor decimos, bueno, hay corrupción, pero corrupción
en general a lo mejor uno va a decir, ay, no, pues lo que pasa de corrupción es que metieron al compadre y ya, pero corrupción es muy amplio. ¿Sabes más o menos como qué parámetros tienen? Aquí lo que hace cada organismo, doctora, Ajá. tiene cada organismo una metodología particular. Entonces, elaboran un instrumento único que se aplica a todos los países, que se aplica a personas de interés vinculadas con aspectos tanto del sector gubernamental y de la iniciativa privada. Le aplican una batería, que es la misma batería en todo el mundo, que señala aspectos como aspectos de las leyes, aspectos de las autoridades, aspectos que tienen que ver con partidos políticos, con las elecciones, es decir, una serie de factores que en su conjunto arrojan este indicador que, como decía el contador Katzel, es el más antiguo a nivel mundial. Sí, entonces sí es grandísimo lo que abarca. Entonces no es que digamos, no, nada más crean que es una secretaría o es un órgano electoral, es muchísimo y podría ser evaluar toda la parte anticorrupción de un país, tal cual. Sí, sí, es una batería que se aprueba una metodología aprobada a nivel mundial. Este organismo particular tiene su sede en Alemania y desde hace 27 años incluye a México en este ranking. Y el estudio es anual. El estudio es anual, publican los resultados siempre en la tercera semana del mes de enero de cada año. Me encanta porque estas son, bueno, es el tema consentido de Gaby, las estadísticas. Como dice Gaby, son datos fríos, datos en donde no se puede engañar a nadie, que está diciendo que ya no hay corrupción cuando en este estudio estamos en 31. O sea, Hatzel, mega reprobados. Reprobados. Sí, porque no corrupción, por ejemplo, los 3 países que están en el primer lugar en este ranking, pues comparten una calificación de 88, ni siquiera de 100, es de 88, lo cual comprueba el hecho de decir o de afirmar que en todos los países hay actos de corrupción. El problema es cuando esa corrupción se hace manifiesta de manera generalizada, ¿no? Como vemos aquí en países, en este indicador de transparencia internacional, por primera vez, para que se den ustedes cuenta de la gravedad de ese hecho, por primera vez el país que ocupa el último lugar, hablando de América, del continente americano, por primera vez es Venezuela. Durante muchos años, el último lugar en materia de corrupción lo ocupó Haití. Okay. Que ustedes saben que Haití es un país que prácticamente tiene rota su estructura jurídica, su estructura de Estado de Derecho. Es un país incluso que muchos reconocen como un Estado fallido. Bueno, pues imagínense lo grave que se presentan las condiciones en Venezuela, que ahora Venezuela se encuentra atrás de Haití en materia de corrupción. Y esto no es una cuestión menor, porque si nos regresamos al año de 1997, en que por primera vez se da una elección presidencial donde compite un candidato llamado Hugo Chávez, la principal bandera que él enarbolaba era la bandera en contra de la corrupción. Y prácticamente desde esa elección hasta ahora su régimen se ha mantenido intacto, porque él se reeligió varios periodos y después le concedió prácticamente por poder divino el poder a alguien que era su allegado. Y entonces vemos cómo de una elección que nace con la intención de eliminar la corrupción, se llega a un régimen que convierte el país en un deterioro tan grande que se llega al último nivel en materia de corrupción a nivel continental. Wow, Héctor, y solo por chismosa, ¿quién tiene 88? Tiene Nueva Zelanda, Sí, claro. Finlandia, por supuesto, países europeos. Pues aunque no lo crean, se nos fue el segundo bloque. Vamos a hacer un pequeño corte para regresar al último. Jugadores, bienvenidos nuevamente. Aquí seguimos hablando acerca
del funcionamiento de todo lo que es, no el Sistema Nacional de Corrupción, porque ni siquiera hemos podido entrar, porque de verdad estamos, que llegamos, pero hay tanta información muy interesante que nos hemos detenido un poco. Entonces, antes de entrar al Sistema Nacional de Anticorrupción, hablábamos un poco acerca de los índices y los números que nos dice Transparencia Internacional acerca de la corrupción que hay en los países y las métricas. Pero entonces, híjole, aquí quedamos mucho a deber y yo creo que no sé qué tan a la mano, qué tan disponible está esta información o qué tanto se da a conocer. O son nada más los parámetros, como tú decías hace rato, Hatzel, que decían, bueno, mejoramos 14 niveles. Pues, sí, pero es relativo, como bien decías. Sí, ¿Dónde podemos ver toda esta información? toda esta información es completamente abierta. Ustedes pueden entrar a la página de Transparencia Internacional, que incluso por el tipo de, por la ubicación que tiene, publica toda su información en inglés. Pero en México hay un espejo que se llama Transparencia Mexicana. Ok. Entonces, la información que publica Transparencia Internacional la pueden encontrar jugadores en la página de Transparencia Mexicana en español. Y si se van ustedes allá a buscar, por ejemplo, transparencia en Chile, transparencia argentina, ustedes encuentran también información bastante accesible. Ahí pueden consultar la metodología, pueden consultar los instrumentos que se utilizan, los parámetros incluso que dan ya de manera más desmenuzada sobre cada criterio que es empleado para hacer la evaluación. Entonces, esa información, incluso algo muy gráfico que muestra Transparencia Internacional es un mapa mundi, donde los países aparecen coloreados desde una tonalidad amarillo clarito a una tonalidad rojo ocre. País con menor corrupción, color amarillo clarito. País con mayor corrupción, amarillo ocre, digo rojo ocre. Entonces, más o menos ahí podemos ver que México tiene un color muy similar al de países de África. Países con condiciones económicas, políticas y sociales diametralmente distintas. Pero compartimos esos lugares. Wow. Yo ya estoy. Ya no soy la única, exacto, Gaby, ya te vi, ya no soy la única que me estoy rascando el cuellito de nervio. Héctor y Hatzel, obviamente en México, bueno, y en otros países, pero estamos hablando de México, preocupados por esta corrupción, es que nace este Sistema Nacional Anticorrupción. Decían que nació en 2015, que su intención es acabar con la corrupción o al menos minimizarla, porque acabar no se puede. Digo, si en los grandes países llegan cuando mucho una calificación de 88, no se trata a lo mejor de quitarla completamente o de acabar completamente con ella, pero se trata de que no perjudique en exceso. ¿Qué hace este sistema anticorrupción? ¿Cómo trata de desaparecer lo más posible esta corrupción? Este sistema nace con una reforma constitucional al artículo 113 que prácticamente incorpora, da origen al propio sistema y señala una serie de condiciones que deberán seguirse en un lapso de tiempo para poder integrar todos los órganos y niveles que están incluidos en este esfuerzo que decíamos es un esfuerzo interinstitucional. Porque prácticamente no es fíjense, aquí hay una diferencia importante. Oíamos hablar, por ejemplo, de la Secretaría de la Función Pública. Oíamos hablar de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, la SFP era una Secretaría de Estado que abarcaba el nivel federal. Es decir, se remitía a todos los aspectos que tenían que ver con el gobierno federal. La Auditoría Superior de la Federación, que se crea a principios de este siglo, también estaba enfocada solamente a aspectos federales. Bueno, la intención del sistema era
unir los esfuerzos de todos los entes que tuvieran algún papel que se relacionara con el combate a la corrupción, y ahí está el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la propia Auditoría Superior de la Federación, la FGR, a través de una Fiscalía Anticorrupción especializada. Estaría un comité de participación ciudadana, es decir, una representación de nosotros los ciudadanos para poder ser parte de ese sistema. Estaría también la propia Secretaría de la Función Pública, y todos ellos interconectados en diversos comités que no solo se enfocaban a aspectos que tenían que ver con la federación, sino también hacia abajo, porque cada estado tenía que crear su propio sistema estatal anticorrupción y permearlo a través de la creación de 8 leyes a los municipios. Entonces, no hablamos de una dependencia que fue como se trató durante mucho tiempo, decíamos a través de la SECODAM, por ejemplo, en los años 80, sino hablamos de un sistema formado por diversos órganos que interrelacionados crearon esfuerzos de investigación, de prevención y de sanción para inhibir los actos de corrupción. Es decir, hay todo un sistema articulado que desde su creación en la reforma constitucional establecía, por ejemplo, que en un año tenían que crearse 8 leyes a nivel federal, crearse o modificarse 8 leyes, incluyendo la Ley de Responsabilidades Administrativas, incluyendo el Código Penal y diversas leyes a nivel federal, y daba otro año más para que los estados aprobaran su sistema de 8 leyes locales que diera origen a su sistema estatal anticorrupción. Y ahí empezamos con los problemas. A pesar de que la Constitución, de que la reforma constitucional en los transitorios establecía los plazos para que sucedieran esas aprobaciones, pues la verdad es que no, los plazos se fueron venciendo y no se fueron cumpliendo. Ahí hay un primer problema de origen. Ahora, yo les pregunto, contadores, jugadores, si alguien que está en una función, en un trabajo, donde sea, no cumple con su responsabilidad, pues tendría que por lo menos ser sujeto de una sanción, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos legisladores, senadores y diputados no cumplieron con su función de aprobar las leyes en los periodos previstos por la Constitución, cobraron sus dietas oportunamente y no fueron sujetos de ni siquiera perseguimiento por sus incumplimientos? ¿No? Tanto a nivel federal como a nivel local, porque los retrasos se fueron dando prácticamente, imagínense lo complicado que es andar ahí correteando a los congresos locales para que aprobaran los sistemas, ¿no? El último sistema de leyes que se aprobó fue increíble, pero fue el sistema de la Ciudad de México, que se aprobó en febrero de 2020, y la razón fue que en enero de 2020, o sea, imagínense el plazo, tenía que haber sido a más tardar 2017 y se aprueba hasta enero de 2020. La razón fue que en enero de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decreta que es inconstitucional el sistema de leyes aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Wow. Y la razón fue que los diputados no siguieron los procedimientos legislativos para poder llevar a cabo la aprobación de su sistema que aprobaron en 2018. Entonces, se impugna constitucionalmente y se decreta inconstitucional, y tienen que repetir el procedimiento para aprobarla, y eso se dio hasta febrero de 2020. Y luego, bienvenida a la pandemia. Sí. Exacto. Sí. Qué mejor, ahora sí les cayó perfecta la pandemia. Sí, entonces, pero, adelante. No, adelante, Héctor. No, por favor, sigue. Entonces, ese fue uno de los primeros factores que identificamos que han generado complicaciones al sistema, que no se cumplieron los plazos previstos por la propia reforma constitucional. Pero no son los únicos. El contador va a comentar otros
aspectos que han influido. Claro que sí, bien lo comentaba el contador Héctor, encontramos otros dos factores. El siguiente es la parte operacional. Hace un momento el contador mencionaba que se necesita asignar ciertas responsabilidades para el cumplimiento de estas leyes. Pues hubo sistemas, de hecho a la fecha hay sistemas que no cumplen con la totalidad de esos funcionarios que se requieren para su implementación. Entonces, estaba el cargo sí ya ahí, pero no había un responsable del cargo. Por ejemplo, este sistema también tiene un comité de participación ciudadana que está conformado por 5 ciudadanos de probidad y prestigio, jugadores. A nivel nacional, en febrero de este año se designó al presidente, un puesto que estaba sin ocupar desde ya hace algunos meses. Y esto pasaba tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Entonces, este vicio también provoca y debilita al Sistema Nacional Anticorrupción. Otro factor, y no menos importante, es el presupuestal. De hecho, es el que tiene mayor impacto en el sistema. En 2018, cuando mediante la aprobación del presupuesto de egresos, que se publica en 2017, para ejercerlo en 2018, al sistema en números redondos se le asignaban 10,400 millones de pesos a todas las instancias, a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. Para el año 2019 y 2020 desaparece el anexo 20. De los que le hablaba hace un momento, todo estaba en el anexo 20. Para el año 2019 y 2020, ese anexo desaparece. Entonces, prácticamente al sistema en estos 2 años no se le asigna un recurso para poder pues hacer frente a sus operaciones y combatir a la corrupción. ¿Qué sucede en el año 2021 y 2022? Se publica un anexo transversal 31 y en este anexo se le asigna presupuesto, pero no a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. Caso en particular sucede con la Auditoría Superior de la Federación. En el año 2018, el presupuesto que se le había asignado al sistema, cerca del 53% de estos recursos le pertenecían a la Auditoría Superior de la Federación. Esta instancia, esta institución tan importante para el combate, para la investigación de actos de corrupción, en 2019 platicamos y 2020 no se le asigna a nadie. 2021 y 2022, esta institución no recibe recursos y es interesante saber el por qué. ¿Por qué una institución tan importante en la investigación de hechos de corrupción no recibe esos recursos? Y ustedes también pueden visualizar estos documentos y darse cuenta que realmente están debilitando al sistema en la parte presupuestal. Ahora, esto que comenta el contador Hatzel tiene una relevancia trascendental. Fíjense bien, en 2018 el sistema recibió 10,500 millones de pesos. De esos 10,500 millones de pesos, el 53% estaba asignado a la Auditoría Superior de la Federación como principal ente investigador. Bueno, 2019 y 2020 no le asignan recursos al sistema, ni un solo centavo al sistema. Solamente las partidas que cada entidad recibía por separado, pero no como parte del sistema. Y en 2020 se acuerdan de que hay un sistema y le asignan casi el 35% de los 10,500 millones. Pero de todas las entidades que forman el sistema, no le asignan un solo peso a la Auditoría Superior de la Federación, que era la que principalmente recibiría recursos. ¿Qué implica esto operativamente? Pues Héctor, a ver, sí. perdón, tantito, me vas a matar, pero estoy metidísima escuchándote, pero veo también el reloj y se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Desde ahorita los comprometemos para hacer la segunda parte de este programa. Y si quieren, puede ser próximamente aquí en junio, para tenerlo fresco, porque sí vale la pena. Estamos entrando a una parte súper interesante, pero no nos va a dar tiempo. Necesitamos otra hora con ustedes. ¿Qué les parece?
Por supuesto, estamos Sí, puestos. ¿los puedo comprometer aquí al aire de una vez? Bueno, no soy el contador Hatzel. Por supuesto, encantado. Sí, porque esto es nuestro mero mole, el presupuesto y bueno, los tres problemas que nos han dicho, plazos, la parte operacional y la parte presupuestal, que Héctor, por supuesto, nos lleva todo el programa completo. Sí, claro. Entonces, Sí. Entonces, si vemos, son un conjunto de circunstancias que lo menos que reflejan es falta de voluntad política. Exacto. exacto. Yo estaba pensando, ¿será que realmente se acabó la corrupción? ¿Será que quieren acabar con la corrupción? Empezando por eso, voluntades, ¿no? Empezando por voluntades, Neddy. Exacto, Sí. exacto. ¿Qué A ver, espérenme tantito, porque Neddy y yo nos seguimos platicando con ustedes y nos van a cortar ahorita. Entonces, rapidísimo. Consejo rapidísimo que le quieran dar a nuestros jugadores antes de cerrar programa y comprometerlos desde ahorita que regresen. Bueno, antes del consejo rápidamente, yo quiero reconocer mucho aquí que me esté acompañando Hatzel. Este ha sido un esfuerzo que he procurado generar a través de dejar en otras generaciones más jóvenes el interés por estos temas. Sí. Él, junto con un grupo de universitarios, está acompañándome en estos temas. Estamos tratando de difundir estas temáticas en otros universitarios. Y yo quiero reconocer, porque yo sé que en algún momento me voy a ir, pero quisiera que otros se quedaran con esa intención y con esa idea para continuar con esta difusión que me parece que es muy importante. Sí. Recomendación, pues definitivamente todos tenemos en esta materia algo que hacer. Sí. Así como podemos decir que todos somos parte del problema, definitivamente también podemos aportar a ser parte de la solución. La solución, definitivo. Sí. Jugadores, muchísimas gracias por estar acá. Al contrario, Héctor, gracias a ti. Hatzel, ¿qué nos dices tú? Por supuesto, una frase que me ha encantado y que me la compartió el contador Héctor, es que en todo lo que hacemos hay que buscarle el lado superior de las cosas. Es decir, atrás de todas estas pláticas, de todo este movimiento que me ha permitido el contador acompañarlo, lo que buscamos es elevar el nivel de conciencia de las personas que nos escuchan, reconocer que hay un problema en México y atacarlo. Y sabemos que ese cambio empieza por nosotros mismos. Entonces, busquemos de ese lado superior a lo que hacemos. En este momento, no solo estoy compartiendo esto con ustedes, jugadores, sino que estoy aportando mi granito de arena para que ser parte de esa solución que bien comenta el contador Héctor. Entonces, jugadores, un gusto estar esta mañana con ustedes. Doctoras, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gaby, cierra. Pues no hay mucho, rapidísimo, ya saben, estamos aquí en la Jugada Financiera, tienen que oír con calma este programa, entonces ya saben, está en Spotify, en iVoox, también estamos en redes, en YouTube, por supuesto. Conózcanos, vea quiénes son para que si se los encuentran en la calle, también los feliciten por la grandiosa labor que están haciendo. Y cerramos, pero les agradecemos a todos estar hoy y van a regresar próximamente. No se preocupen porque tenemos todavía mucho que platicar. Dejo de grabar.